Iglesia, Dios les bendiga, feliz mañana. Después de poder disfrutar ese tiempo maravilloso, ese tiempo tan lindo de adoración y de alabanza, le damos la gloria al Señor por tener la oportunidad de poder compartir y disfrutar ese tiempo de adoración. Qué lindo poder cantar diciéndole: Señor, te doy gracias y quiero vivir agradecido por todo lo que somos, por todo lo que nos has dado. Señor, creo que vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de muchas luchas, vivimos tiempos de muchas afugias, lo sabemos, pero confiamos en su palabra, confiamos en su promesa, confiamos en su propósito y confiamos en saber que el Señor tiene algo poderoso para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por eso conmigo esta mañana? Vamos a orar para poder dar inicio a esta palabra. Estoy expectante, con la fe al 200%, esperando lo que Dios pueda hacer en esta mañana, y quiero compartir con usted muchas palabras que Dios ha puesto en mi corazón, pero quiero que oremos. Antes de eso, quiero que me acompañe, por favor, y podamos orar. Padre, que estás en el cielo, te alabo y te bendigo, Señor. Te doy la gloria, te doy la alabanza, Padre eterno. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu corazón hermoso, Señor, que nos da paz, que nos da descanso, Señor, que nos da gozo, que nos da alegría, Padre amado. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Padre, que te glorifiques. Yo te pido que tú obres conforme sea tu propósito. Yo te pido que tú obres conforme sea, Padre celestial, el propósito que tienes con nosotros en esta mañana. Que traigas una palabra de aliento, una palabra que confronte, que exhorte, que alivie, que aliente, que traiga vida, que traiga esperanza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, descansamos en ti. Descansamos en tu propósito, descansamos en tu palabra y descansamos en tu presencia esta mañana, Señor. Tu palabra dice, Padre, y creo que es el rema de esta mañana: venid a mí, vengan a mí, todos los que están cansados, todos los que están agotados, y en mí hallarán descanso. Padre, te amamos, te alabamos y te glorificamos en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Quiero contarle una historia para empezar. Quiero contarle la historia de una mujer llamada Emma Bovary. La historia de esta mujer cuenta que fue una mujer que encontró su esposo, encontró su futuro, diría alguien. Aquí está su futuro, en la granja de su papá. Era los años 1850 aproximadamente, Francia, plena revolución. Y esta mujer fue encontrada por su esposo, un hombre llamado Carlos Bovary. Encontró a Emma. Carlos había acabado de enviudar. Carlos había tenido que casarse con una mujer viuda, muy rica, por mandato de su mamá. Al tiempo de casarse con esta viuda rica, Carlos enviudó. La viuda se murió. Y Carlos, en su búsqueda y en su ejercicio de la medicina, Carlos siendo un médico, encontró a Emma. Se casaron, se fueron a vivir a la ciudad. Pero resultó que no todo fue color de rosa, no todo fue como se esperaba. Y Emma empezó a tener un sentimiento de monotonía dentro de su corazón respecto a su vida marital, respecto a la vida que ella estaba teniendo. En su pasar a la ciudad, en su nueva vida en la ciudad, Emma empieza a sucumbir ante muchas circunstancias que eran complejas de manejar. Emma empezó a sentirse frustrada, Emma empezó a sentirse abatida, Emma empezó a sentirse, a sentir que los avatares del matrimonio estaban pasando una factura. Y empezó Emma a querer buscar salidas, a querer buscar respuestas a su monotonía y a su frustración con su esposo Carlos Bovary. En esas salidas, en esa frustración, conoce a un hombre, un vecino llamado León Dupais, con quien tiene un romance.
Luego de tener un romance con León, León se fue de la ciudad y apareció otro hombre en su vida llamado Rudolf Boulanger, con quien también tiene otro romance. Rudolf, era tanta la pasión que Rudolf despertaba en Emma que Emma decide decirle a Rudolf: volémonos, vámonos los dos, vámonos a otra ciudad, vamos a empezar una nueva vida. Emma ya había tenido la oportunidad de ser madre de una niña llamada Berta. Rudolf le dice: vámonos. Pero la noche que tienen que escaparse, Rudolf deja plantada a Emma con una carta, pidiéndole perdón, diciéndole: perdóname, no quiero ser capaz de volarme, no quiero ser capaz de hacer esto, te pido que algún día pueda perdonarme. Emma entra en una profunda depresión. Y en esa profunda depresión, Emma empieza a adquirir deudas y compromisos que para su esposo empiezan a ser insostenibles. Carlos entra en una crisis financiera a causa de su esposa Emma. Y Carlos empieza a suplir, a trabajar demasiado, y Emma sigue adquiriendo compromisos que para su esposo son insostenibles. Finalmente, Emma un día muere. Un día muere con la frustración de no poder tener una vida en pareja que haya disfrutado. Muere con la frustración de la monotonía que significó su hogar durante muchos años. Muere con la frustración de no haber podido ejercer su maternidad. Nunca fue una mamá ejemplar, nunca fue una mamá presente, nunca fue una mamá que pudiese disfrutar su vida con su hija Berta. Y también muere en medio de una profunda depresión. Carlos, su esposo, queda al frente de la familia. Carlos, su esposo, queda al frente de su hija, y Carlos, su esposo, queda al frente de una profunda depresión económica a causa de las deudas contraídas por su esposa Emma Bovary. Carlos muere. El mismo año que muere Carlos, muere su señora madre. Y Berta, la hija de Carlos y Emma, queda desprovista de toda familia. Finalmente resulta viviendo con una tía y viviendo una vida de orfandad, de olvido, y una vida quizá apocada, triste y frustrada como la tuvo su señora madre. Todo esto que le acabo de narrar hace parte de una historia contada por un hombre llamado Gustave Flaubert. Es un escritor francés. Escribió un libro que se llama Madame Bovary. Lo escribió en el año 1851. Terminó de escribirlo en el año 1856. Toda esta historia que le estoy contando hace parte de su libro Madame Bovary, un libro que él inventó, un libro que él diseñó, un libro que fue un éxito en su tiempo, fue un bestseller en su tiempo, pero que años más tarde, en el año 1892, el filósofo Jules Gautier, 1892, el filósofo Jules Gautier convierte y saca y extracta de esta historia algo que se llama un síndrome de bovarismo. Era un hombre, Jules era un hombre filósofo, amante de la lectura, gustaba leer y tenía muy buenos libros que leer. Y uno de esos apasionantes libros que leyó fueron todas las obras literarias de Gustave Flaubert. Y basado en esta historia se crea un término en la psiquiatría y en la psicología que se llama el síndrome de bovarismo. ¿Sabe qué significa el síndrome de bovarismo? Se lo quiero explicar. Cuando el filósofo francés Jules Gautier introduce este término bovarismo en el psicoanálisis, ese bovarismo hace un contraste entre lo que son nuestras ilusiones, nuestras aspiraciones y la realidad que vivimos. Ese síndrome de bovarismo lo que muestra es a una mujer llamada Emma que quería vivir una vida idílica, que quería vivir una vida poética, una vida soñada, pero que contrastaba con su realidad frustrada, con su realidad agobiante, con su realidad monótona. Este síndrome de bovarismo muestra a una Emma soñando, o a una Emma surrealista, a una Emma que quería vivir algo que para ella en ese momento era imposible, a una Emma que quería huir de una realidad, que no quería aceptar una realidad y que por eso vivía buscando idilios, por eso vivía buscando una vida idílica que no era su realidad, que no era su vida. Creo que todos en algún momento de nuestra existencia hemos tenido un síndrome de bovarismo. Quiero explicarles realmente en palabras concretas qué significa. Es un estado, escúcheme, ¿qué es lo que el psicoanálisis determina como un síndrome de bovarismo? Es el estado de insatisfacción
crónica que vive una persona. Cuando realmente no tenemos conformidad con nada, nada nos conforma, nada nos sirve. Lo que tengamos no sirve, lo que proyectemos no sirve, lo que esperamos no sirve, lo que soñamos no sirve, nuestro pasado no sirve, nuestro presente no sirve. Eso es un síndrome de estado de insatisfacción crónica, es decir, no aceptamos el presente y vivimos esperando un futuro mejor. Claro que a todos nos pasa, pero cuando no aceptamos un presente, empezamos a vivir una realidad que no es la nuestra y empezamos a querer, escúcheme muy bien, ¿dónde se evidencia un síndrome de bobarismo? Cuando queremos escapar de nuestra realidad y queremos vivir lo que no es nuestra vida, queremos soñar con cosas que sabemos que no son posibles, que en este momento no son reales, que en este momento nos cuesta trabajo asimilar, nos cuesta trabajo aceptar. Pasa en la adolescencia, pasa en la adultez, pasa en la vejez, pasa en los términos económicos, pasa en los términos afectivos, pasa en los términos familiares, pasa en los términos matrimoniales, pasa en todos los estadios de nuestra vida. Hoy tenemos jóvenes queriendo vivir una vida que no pueden. Hoy tenemos jóvenes queriendo vivir como adultos, queriendo tener sexualidad de adultos, queriendo tener responsabilidades de adultos, y tenemos hoy adultos que quieren vivir como niños. Tenemos personas ya maduras que se creen de 15 o 20, que creen tener la capacidad, que creen tener la vigorosidad de un joven de 20 cuando ya no la tienen. Eso se llama un síndrome de bobarismo. Cuando queremos evadir la realidad que vivimos, cuando queremos escaparnos de la realidad que vivimos, empezamos a tener síndromes como este. Una insatisfacción crónica de nuestra realidad. A eso llaman en el psicoanálisis un síndrome de bobarismo. Y quise explicarle de dónde venía, quise explicarle cuál era la realidad. Esto es una historia que no fue real, nació de la imaginación de un hombre, pero que fue base para poder tener un concepto en el psicoanálisis. ¿Sabe? Creo que la Biblia también nos deja muchas enseñanzas. La Biblia también nos permite entender y vivir muchas situaciones que en la vida nos causan a veces problemas, nos causan insatisfacción, muchas situaciones que en la vida se hace difícil que nosotros podamos asimilarlas. Pero creo que Dios tiene una respuesta para eso. Creo que Dios tiene una respuesta para esa insatisfacción crónica con la que muchos viven o vivimos en algunos momentos de nuestra vida, porque creo que a todos en algún momento nos ha pasado. Todos en algún momento hemos vivido insatisfechos. Todos en algún momento hemos vivido queriendo escapar de una realidad cuando los problemas nos agobian, cuando hemos tomado malas decisiones, cuando tenemos situaciones en la vida que están afectando nuestro corazón, que están afectando nuestra estabilidad espiritual, nuestra estabilidad emocional. Queremos huir de esa realidad, queremos salir volando de esa realidad, pero lo que el Señor nos trae es a poder entender, poder aceptar que hay realidades a las cuales nosotros nos enfrentamos, porque es el Señor el que quiere que las enfrentemos, es el Señor el que desea que estemos parados al frente. Y muchas personas dicen: pastor, no soy capaz, pastor, yo no puedo, eso es imposible para mí, yo no sé si sea capaz de vivir con esto, yo no sé si sea capaz de soportar tanta carga, pastor, yo no sé si sea capaz de soportar este peso. Hace 8 días hablábamos del peso de la cruz, de poder llevar esa cruz a nuestros hombros. Pero hoy quiero decirles algo: no podemos seguir en un síndrome de bobarismo, no podemos seguir viviendo. Gloria al Señor. ¿Me escuchan diferente? 5 segundos, gracias. Para eso tenemos algo. Quiero dejarle esta palabra antes de continuar con la prédica. Primer libro de Corintios. ¿Lo podemos tener ahí, muchachos? Gloria al Señor. Dice la palabra. Coloquémosla, chicos, por favor, de nuevo. Gracias. Primera de Corintios, capítulo 10, verso
13, versión Dios habla hoy. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Aleluya. Mire, qué importante es tener una palabra como esta. Qué importante es poder saber que tenemos a un Dios que es un Dios justo. Que a veces nosotros no aceptamos la realidad que tenemos que vivir. Ok, somos humanos y quizá vivimos en esos choques, vivimos en esas crisis. Pero el Señor a través de Pablo le dice a la iglesia de Corinto, cuando la iglesia de Corinto quizá entraba en medio de esa crisis, teniendo que llevar las pruebas del evangelio, teniendo que llevar las pruebas de la cruz de Cristo, teniendo que cargar con la situación de vivir en una ciudad que vivía en contra del evangelio, donde se levanta una iglesia que Pablo pastoreó por 3 años, que Pablo estuvo al frente de esa iglesia. Y sabe una cosa, quizá la iglesia viviendo todas las pruebas que tenían que vivir de una ciudad en contra, de toda la gente queriendo atacar el cristianismo, y Pablo, enviado por el Señor como mensajero del cielo, les dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Eso quiere decir que por difícil que estemos pasando una prueba, que por difícil que sea el momento que estemos viviendo, el Señor nos da la fuerza, el Señor nos da la capacidad, el Señor nos da el espíritu, el Señor nos da la fe para poder soportarla. El Señor levantará nuestros brazos cuando tenga que hacerlo. Lo hizo con Moisés y fue una gran demostración de que hay momentos en los cuales nuestros brazos se bajan, nuestros brazos se caen. Hay momentos en los cuales las fuerzas se van, los deseos de seguir se acaban. Hay momentos en los cuales quizá hasta la propia vida empieza a estorbar. Pero Pablo deja una palabra diciendo: todo lo que estás viviendo es humanamente soportable, porque Dios te hizo capaz de soportarlo, de vivirlo y de poder salir avante de la situación difícil que quizá hoy estás enfrentando. Aleluya. Y pueden ustedes confiar en Dios, dice Pablo. Pueden ustedes estar tranquilos en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Pueden confiar en Dios. ¿Sabe que el huir siempre ha sido parte de nuestra naturaleza? El ausentarnos de la realidad siempre ha sido parte de nuestra naturaleza. La forma más sencilla de enfrentar los problemas es huyéndolas en nuestra carnalidad. Es huyendo, es salir, es volar, es irnos. Esa es la forma más sencilla. Pero ¿sabe una cosa? Creo que el Señor nos deja enseñanzas valiosas en la palabra. La primera persona inconforme con su realidad que usted ve en la Biblia fue Job. Y lo que Job vivió, lo vivió por voluntad del Señor. Lo que Job tuvo que asumir fue por voluntad del mismo Dios, que confiaba tanto en la espiritualidad de Job, que confiaba tanto en lo que había hecho de Job, que confiaba tanto en el espíritu que había puesto en Job, que sabía que Job iba a soportar perfectamente cada una de las pruebas que estaban por venir. ¿Y sabe una cosa? Usted dice: pastor, es muy fácil hablar de Job. Está escrito. Pastor, eso es muy fácil. Pastor, es que eso es fácil. Hablar de Abraham, hablarle de todos, eso es muy bueno, pastor. Pero háblenos de realidades. Háblenos de situaciones vivenciales. David en el Salmo 139. Si tiene su Biblia conmigo, léalo. Salmo 139. Analizamos este Salmo 139. David estaba en medio de una persecución angustiante. A David lo estaban persiguiendo. Quizá a usted lo están persiguiendo. Quizá a usted la persiguen. Quizá a usted lo persiguen deudores. Quizá a usted lo persiguen aquellas personas con las cuales usted tiene compromisos que cumplir. Quizá a usted
Mujer, no la persiguen compromisos económicos, quizás sí, quizá usted la persigue su pasado, quizá usted la persigue una realidad agobiante como la que vivió Emma en este cuento idílico. Quizá a usted la persigue una tristeza, a usted la persigue un fracaso, a usted la está persiguiendo ese sentimiento de frustración por la vida, por la situación que está viviendo. No sé qué sea lo que la persiga, pero quiero decirle algo. ¿Sabe? David dice, podemos vivir perseguidos, podemos vivir agobiados, podemos vivir en medio de 1000 problemas, pero David deja claro diciendo, ¿a dónde huiré? ¿A dónde iré de tu espíritu? Señor, ¿qué lugar hay en el mundo donde yo me pueda escapar, donde yo me pueda ir, donde yo pueda estar lejos de mi realidad? Dime cuál, Señor. Porque ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde, Señor, me puedo ir? ¿Dónde, Señor, me puedo escapar y perderme, Señor? ¿Sabe? Hay personas que escapan de país, que buscan otra ciudad, pensando que escapando, pensando que huyendo van a huir de la realidad, van a perder la memoria, van a quizá olvidar lo que han vivido, quizá van a olvidar la realidad que están viviendo. Pero quiero decirles algo, el Señor nos ha dotado con memoria. Hay personas que dicen, ¿cómo hago para olvidarme? No puede. El Señor nos dio memoria, nos dio la capacidad de recordar, y hay que darle gloria a Dios por eso, porque si no pudiésemos recordar, fácilmente estaríamos volviendo atrás constantemente. Si se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, hoy estaríamos en ese mismo barro. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde, Señor? Una enseñanza tan sencilla, pero tan profunda. Me quiero ir y me quiero perder, Señor. Y el Señor te dice, ¿a dónde vas a ir? ¿De quién te quieres perder? ¿A quién quieres evadir? ¿Qué es lo que no quieres vivir? Dime. Porque donde tú vayas yo iré contigo. Donde tú estés yo te alcanzaré. Donde tú vayas yo voy a ir detrás tuyo. Porque de mi presencia nunca podrás huir. Hemos escuchado cuando las personas cometen un delito y vuelan. Se van a países. Mire, hace poco escuché una historia de un hombre en el 2017 queriendo ejercer una venganza. Fue a una fiesta y escuchó quiso compartir unos tragos con unas personas que estaban en la fiesta. Llevó unos tragos y queriendo compartir los tragos con las mujeres que estaban en la fiesta, solo una aceptó el trago. Las otras 4 o 5 que estaban en el mismo lugar sentadas en la hilera, ninguna quiso aceptarlo, solo una. Esa mujer que lo aceptó, cuando bebió, se desmayó. 4 meses duró en UCI hasta que finalmente murió. Habían investigado y se habían dado cuenta que este hombre, lo que había entregado a ella, había sido soda cáustica revuelta con licor. Él quería vengarse. Alguien lo había maltratado, alguien lo había humillado, una mujer lo había humillado y él quiso vengarse de todas, pero solo una aceptó. Esta mujer falleció, este hombre huyó y se escondió en un pueblito muy pequeño de los Estados Unidos, muy pequeño. Hace un mes lo capturaron. 4 años, 3 años duraron buscándolo, 3 años duraron investigando de él, hasta que en un pueblito donde nadie lo conocía, donde él había llegado como un incógnito, donde todo el mundo pensaba que era un hombre impoluto, fue capturado. Fue extraditado a Colombia y acaba de ser condenado. Aún en medio de la pandemia fue condenado y está pagando su pena. Quiso huir y no pudo. Le voy a contar otro ejemplo rápido de la vivencialidad, de la cotidianidad. Ayer o el viernes, no sé, capturaron a un hombre en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. ¿Quién es ese hombre? Un colombiano, testaferro de la dictadura venezolana. Un hombre tetramillonario. Cuando usted lee el reporte de su captura, dice que él venía en un avión privado que cubría una ruta entre Rusia e Irán. Vivía una vida de ensueño, vivía en algo subnormal, su jet privado, su cocinero privado, su vida de lujos y su vida de ostentar muchas cosas. Lo capturaron. Ayer voló en un avión desde Sudáfrica a Nueva York y esta semana se estará enfrentando al juez
que le había expedido una circular roja de la Interpol, se está enfrentando a pasar más de 30 años en cárcel. Yo creo que ese hombre, cuando despegó de Rusia, ¿qué iba a pensar? Que terminando el día iba a estar capturado y con su vida acabada. Quiso huir y no pudo. La palabra dice en el libro de Daniel que no hay nada entre cielo y tierra que no haya de salir a la luz. Hay cosas que nosotros queremos tapar con una mano, queremos tapar con un dedo. No podemos tapar el sol con un dedo. Podremos querer huir, pero nunca podremos hacerlo. Más aún sabiendo que el Señor está en el corazón nuestro, que su Espíritu Santo ahí empieza a taladrar, a taladrar, a taladrar y a decir: no puedes huir de mi presencia. Podrás huir del mundo, pero de mi presencia nunca. Jesús en su sermón, cuando le habla a muchos discípulos, cuando le habla a muchos hombres de palabra, a muchos fariseos, a muchos escribas y entre ellos los discípulos, libro de Juan, capítulo 6, si lo quiere leer conmigo, versículo 68, por favor. Vamos un versículo antes, por favor. Versículo 66. La que quieras, no hay problema. También van a huir, ustedes también se van a escapar de la realidad. Y sabe que Pedro responde como respondió David. Pedro, de su corazón salen palabras reconociendo y diciendo, versículo 68, léalo conmigo por favor, 68 muchachos. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿A dónde piensa ir? ¿A dónde piensa escapar? ¿A dónde piensa evadir? ¿Qué pensamos hacer? Qué difícil, sí, muy difícil. Pero es la realidad que vivimos hoy. No podemos huir a ningún lugar. No podemos ir a ningún lado. No podremos escapar de una voluntad que es divina, de una voluntad que es preciosa, de una voluntad que es la voluntad que el Señor tiene para nosotros. No podremos huir, no podremos escapar de ella, no podremos huir de ella. Ningún lugar, ninguna persona puede ocultarnos de la voluntad de Dios, de sus designios, de su amor, de su deseo con nosotros, de su plan divino desde el principio y hasta el fin que Él tiene trazado para usted y para mí. No podemos vivir un síndrome de bobarismo, quizá escapando nosotros de realidades sobre las cuales tenemos que vivir y enfrentar. Y creo que esa es la causante de muchos conflictos que vivimos como personas hoy. Como sociedad vivimos conflictos porque hay personas que les cuesta trabajo aceptar realidades sobre las cuales Dios mismo nos ha puesto. Y por eso hay tantas personas buscando cambiar la realidad, consultando brujos, consultando hechiceros, queriendo que los adivinos les hablen, queriendo escuchar profecía al oído, queriendo escuchar cosas que nos gusten, cosas que nos puedan apartar de la realidad. Pero qué complejo es cuando por más que nos hablen, por más que nos digan, el designio de Dios no lo va a cambiar un hombre o una mujer que esté fuera de la voluntad de Dios. El problema radica, la realidad es que nos cuesta aceptar la forma en que Dios está direccionando nuestra vida. ¿Sabe que todos los que estaban con Jesús, mientras Jesús daba su discurso, mientras Jesús predicaba las palabras, donde el Señor decía, ¿sabe? ¿Y qué van a pensar ustedes si el Padre quiere hacer que yo vuelva al cielo para poder volver a ustedes? Eso rayaba la cabeza de los escribas, eso rayaba la cabeza de los fariseos. Y por eso muchos dijeron, eso es muy difícil escucharlo. Qué difícil es oír lo que estoy escuchando. Qué difícil es oír esto que están predicando.
¿A dónde irán? Ustedes también quieren huir, dijo Jesús. ¿Sabe? Lo que Pedro responde es la realidad que todos vivimos. ¿A dónde iremos, Señor? Padre, ese conflicto en mi matrimonio me tiene agobiado, pero ¿a dónde más voy? Muchos piensan que separarse resuelve los problemas. Si me separo, resuelvo el problema. ¡Qué gran error! ¡Qué equivocado está! Cuando piensa que el problema está en el otro. ¡Qué equivocado está cuando piensa que el problema es el resto que está en contra mía! Qué equivocado está ese joven, esa jovencita que piensa que todo el mundo está equivocado, que todo el mundo está en mi contra, porque yo quiero hacer, lo que mi corazón me dicta, pero su corazón está fuera del precepto de Dios, su corazón está fuera de la voluntad de Dios. Qué difícil va a ser aterrizar la realidad. Qué difícil va a ser aterrizar nuevamente, poner los pies en el piso y entender que a veces la vida idílica no tiene sentido, no tiene forma. No hay una realidad sobre un idilio. Tenemos que aceptar realidades para poder combatirlas, procesarlas y transformar el futuro. Era la realidad de ese momento. Pedro describió en una frase la realidad de ese momento. ¿A quién iremos? ¿Para dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿A quién iré, Señor? ¿Será que hay otro Dios que me haga un milagro? Señor, ¿será que no tienes uno similar? Señor, ¿será que no tienes un clon? Señor, es que como tú no me quieres oír, ¿será que habrá otro que sí me escuche? ¿Será que habrá otro que sí me haga el milagro? ¿Será que habrá otro que sí me acepte? ¿Será que habrá otro que quizás acepte lo que yo soy o lo que yo quiero pensar? Así vaya en contra del mundo, no me importa. Pero Señor, si no me sirves tú, yo buscaré con quién. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Ese afán desmesurado de cambiar la realidad, ese afán desmesurado de no aceptar la voluntad del Señor es lo que está haciendo que se abran sectas, se escuchen cosas fuera del propósito, se escuchen cosas fuera de la voluntad, que la gente tenga afán de querer comprar con dinero, de que la gente tenga afán de querer cambiar su futuro con dinero, y que pensando que al Señor lo compramos con dinero, y de ahí nacen teologías erróneas, teologías que piensan que por dar más dinero el Señor me escucha más, que por sembrar, que por poder pactar palabras con dinero el Señor me escuchará más. ¡Qué gran mentira! ¡Qué teología tan errónea! ¿Acaso podemos comprar un milagro? ¿Acaso podemos comprar la voluntad del Señor? ¿Acaso el Señor es corrupto para poder aceptar nuestro dinero? Muchas veces quizá conseguido de forma fraudulenta para poder decirle: Señor, toma ya su milagro. Hay un buen ejemplo de ello, bíblico. Hay un buen ejemplo. Quiero que me acompañe, por favor. Libro de Jonás, capítulo 1. Verso 1. Y le quiero ir dejando enseñanzas de 3 historias de la Biblia que hablan de lo que le estoy hablando. La palabra dice: cierto día un hombre, usted lo ve en su pantalla en traducción lenguaje actual. Cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Wow, qué gran parecido con la realidad. Qué gran parecido con la realidad. Me voy de la iglesia porque es que aquí no me tratan bien, aquí hablan muy duro, aquí hablan muy fuerte, es que no me gusta lo que dice, no me gusta la forma, a mí me gusta más suave, a mí me gusta más charlado, a mí me gusta más maestro. Si usted está en esta iglesia, es porque Dios lo puso con un propósito. Si usted está en esta iglesia, es porque Dios la puso con un propósito. Aprenda a ser obediente, aprenda a ser realista, aprenda a entender el propósito de Dios. ¿Sabe que hemos entendido como pastores de esta iglesia?
que muchas personas que vienen a este lugar vienen para ser procesados en su madurez, vienen para ser procesados en su crecimiento espiritual. Ya no vienen muchas veces al que nace en la iglesia, a ese que nace lo consentimos, a ese que nace le damos la leche, pero muchos vienen ya después de haber vivido un proceso. Muchos vienen porque Dios los trae a este lugar para madurarlos, para procesarlos, para quizá darles herramientas de peso para que puedan enfrentar el mundo más adelante, para que puedan enfrentarse al mundo mañana. Pero vienen con un idilio, vienen con un sueño en su cabeza, vienen tiernitos, vienen incapaces de defenderse, vienen incapaces de confrontar a Satanás en una lucha, y a eso vienen a aprender acá, a que el Señor los forme, los capacite, los prepare, les dé herramientas, los empodere y puedan salir a enfrentar el mundo. Eso es sembrando vida. Eso es sembrando vida. Y el Señor nos da el fruto para poder decir y para poder ver cómo muchos ministerios han vuelto a florecer porque han permitido que sean formados, porque han permitido que la voluntad de Dios los forme, los procese, los pase por el fuego. Fue difícil, fue caótico, fue crítico, pero hoy tienen fruto. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando queremos huir, cuando pensamos que es en mi voluntad y no es en la voluntad del Señor, empezamos mal. Vamos al versículo, muchachos. Quiero seguir hablándole. Dice, pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible. Pregunta, ¿qué tan lejos podemos ir? ¿Qué tan lejos? Sí, déjamelo quites, déjamelo ahí en la pantalla, por favor. ¿Qué tan lejos podemos irnos? A un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Ay, qué cantidad de personas hay que se quieren ir lejos a un lugar donde Dios no los encuentre. Qué cantidad de personas hay, jóvenes, adultos, que quieren irse tan lejos, donde Dios quizá ya los tenga fuera de su voluntad, donde quieran estar fuera del radar de Dios. Estoy seguro que hay más de uno queriendo escapar de su realidad. Estoy seguro que hay más de uno queriendo volarse lejos, queriendo ir a vivir su idilio lejos. Pero quiero decirle algo, están equivocados. Vuelen, escápense, váyanse lejos. Lo único que van a lograr es retrasar un proceso que tarde o temprano van a tener que enfrentar. A la voluntad de Dios no podemos evadirnos. Al propósito de Dios no podemos huirle. Así las emociones, así las hormonas estén a flor de piel. Vamos a poder. No vamos a poder irnos. No vamos a poder volarnos. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes. Yo en mi juventud fui loco. Loco. Y ¿sabe? Tantas veces quise irme. Tantas veces quise volarme. Tantas veces quise escaparme para poder ir a vivir la vida loca que yo quería. Pero tantas veces Dios puso una mujer atravesada en la puerta que no me dejó ir, que no me dejó salir, que no me dejó escapar. ¿Sabe? Yo hoy entiendo ese propósito. Si yo hubiese quizá abierto esa puerta y me hubiese ido, seguramente no estaría acá predicándole a usted. Seguramente, aunque el propósito de Dios estaba en mi vida, quizá yo lo hubiese retrasado. Quizá lo hubiese vivido de otra manera. Queremos huir de realidades. Sigamos. Cuando Jonás, dice la palabra, Jonás llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Escúcheme, ¿qué hizo? Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse más lejos, lo más lejos posible de Dios. Tremendo. Pagó. Pensó que con su plata podía evadirse del propósito. Pensó que con su plata podía comprar un milagro. Pensó que con su plata podría hacer su voluntad y escaparse de la voluntad de Dios. De esa mentira están viviendo muchos hoy,
que con su plata piensan que compran un milagro, que con su plata piensan que pueden manipular un pueblo, que con su plata pueden comprar el cielo. ¡Qué equivocados están! ¡Qué lejos de la realidad espiritual! ¡Qué lejos de la verdad del Señor se encuentran! 3 enseñanzas nos deja este capítulo. 3. Primero, cuando queremos evadir la realidad, empezamos a tomar decisiones equivocadas. Cuando queremos escaparnos de lo que vivimos, empezamos a equivocarnos. Empezamos a dar pasos en falso. Cuando yo vivo como Madame Bovary, por allá pensando en idilios, cuando yo vivo como Madame Bovary, pensando en lo que yo sueño, en lo que yo creo, en lo que yo pienso que debe ser mi realidad, pero esa realidad en rebeldía con lo que yo vivo hoy, esa realidad en inconformidad con lo que el Señor me pone hoy, empiezo a tomar decisiones equivocadas. Y Jonás tomó la primera decisión equivocada. El Señor le dijo: ve a Nínive, y cogió el barco para Tarsis. Cogió el barco para Tarsis. La segunda enseñanza que nos deja Jonás en este pequeño pasaje: hay felicidad soltando lo que Dios me entregó. ¡Ay, qué felicidad! Me voy a volar. Ay, qué ministerio ni que nada. Ay, qué llamamiento ni que nada. Yo quiero vivir mi vida. Ay, es que estoy enamorado, estoy enamorada. Ay, es que yo creo que él me ama más que mi esposo. Yo creo que ella me ama más que mi esposa. Yo creo que con él o con ella voy a ser más feliz. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué irreal somos! Pensando que soltando la responsabilidad vamos a alcanzar la felicidad. Pensando que evadiendo el propósito de Dios vamos a ser felices. Creo que nada en la vida nos puede hacer más infelices que escapar del propósito y la voluntad del Señor. Tercera enseñanza: cualquier lugar es bueno si usted no sabe para dónde va. Si usted no sabe para dónde va, para donde arranque le va a servir. Si usted no tiene idea cuál es su futuro, para donde quiera arrancar le va a servir. A Jonás le sirvió cualquier barco. Mire, aquí dice: y llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. No dice Jonás se quedó esperando porque él quería ir a tal ciudad. No, se montó en el primer barco que quiso. Se montó en el primer barco que encontró. Se montó en ese barco y dijo: ay, qué feliz estoy. Ay, porque me estoy escapando de Dios, porque me escapo de mis pastores. Qué feliz estoy porque estoy evadido, porque nadie viene a montármela, porque nadie viene a decirme qué tengo que hacer. ¡Ah, qué felicidad siento! Porque ya no tengo a nadie que me esté tallando. ¡Qué felicidad tengo! Porque ya me voy lejos, donde nadie más vuelva a saber de mí. Cuarta enseñanza enseguida de esta. Sin saberlo, cuando queremos evadirnos, cuando no aceptamos, no tenemos ni idea la cantidad de vidas que estamos afectando. Somos egoístas. Yo no conozco quizá, y es un término que no voy a decir egoísta, es un término que es incorrecto quizá. Voy a decir que quizá ignoramos cuánto daño podemos hacer queriendo escapar de la realidad, queriendo no aceptar la voluntad de Dios. Cuando yo acepto la voluntad del Señor, es donde el Señor empieza a tener un proceso conmigo. Cuando yo decido aceptar la voluntad de Dios, cuando yo acepto que mis fuerzas van hasta acá, es donde yo digo: Señor, yo no tengo más fuerzas. Ya entendí, Señor, que yo no puedo. Ya entendí, Señor, que hasta aquí puedo ir, Señor. Ya entendí que mi humanidad, Señor, ya no da más. Ahora, Señor, necesito que tú continúes mi proceso. Pero si lo dejo botado, pero si yo no acepto, pero si yo voy en contra, ¿qué le voy a pedir al Señor? ¿Con qué cara le digo al Señor: Padre, necesito un milagro? Padre, necesito que aparejes esto. Señor, ayúdame con esto. Si ya lo boté, si ya lo abandoné, si ya lo dejé a la deriva, no habrá cómo sostenerlo.
No habrá cómo soportarlo. No habrá cómo asumirlo. Si usted lee los versículos posteriores, se va a dar cuenta cuántas personas estuvieron a punto de morir por culpa de Jonás. Un barco entero a punto de sucumbir. Un barco entero a punto de ahogarse por culpa de uno que no supo aceptar que Dios tenía una voluntad. Pensaron. Quinta enseñanza de este pequeño pasaje. Jonás pensó que pagando podía decidir sin tener que pedir aprobación de nadie. Botó su plata a la basura. Botó su plata a la basura. El dinero no compra la voluntad de Dios. Hay personas engañadas hoy pensando que pueden comprar milagros, que pueden comprar propósitos, que pueden comprar ministerios. Qué triste realidad que viven esas personas hoy. ¿Sabe qué? Hay otro hombre en la Biblia que nos deja otra enseñanza. Voy terminando con esto. Elías. Dice la palabra, muchachos, por favor ahí. Primera de Reyes 19:3. Vamos en 5 enseñanzas, ¿verdad? Son 25. No, mentiras. ¿Sabe que no le he puesto título a la predica todavía? Se lo voy a colocar al final de la predica, tranquilos. Elías. Primera de Reyes 19:3, chicos, por favor. Primera de Reyes 19:3. Dice la palabra. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Sexta enseñanza. Decidimos asumir el proceso solos, aún sin Dios. Qué equivocado estaba Elías pensando que yéndose solo resolvía el problema. Qué gran error cometemos cuando pensamos solos, razonamos solos, decidimos solos y tomamos decisiones y empezamos un proceso solos. Qué equivocado estaba. Yo no me imagino al endemoniado gadareno viniendo a Jesús cuando su papá lo trajo, porque el padre lo trajo, ¿verdad? Y viniendo a Jesús, y yo no me imagino a Jesús diciéndole: mira, tómate este manual y libérate tú mismo. Mira, no tengo tiempo, pero si vienes la otra semana, de pronto esa cosita para liberarte, toma. Ve leyéndote esto a ver Dios qué va haciendo. No me lo imagino. No me imagino a los amigos del hombre paralítico que fue metido por el techo, y no me imagino a Jesús diciéndole: mira, ahorita no puedo, trata de hacerlo tú, haz estos ejercicios y mirar cómo te levantas. No. En los procesos de vida, en los momentos más críticos, en los momentos más difíciles, es cuando más de Dios necesitamos. Es cuando más pegados necesitamos estar a Dios. Elías se equivocó y ni siquiera con su criado quiso hablar, ni siquiera con el hombre de confianza que Dios había puesto a su lado quiso hablar, menos con Dios. Empezó un caminar, salió y se fue solo, pensando que la soledad le daría un consejo. El mismo error que cometió Jonás, que pensando irse solo iba a solucionar su problema, iba a lograr resolver, y la voluntad que él tenía versus la voluntad que tenía Dios. Error, gran error. Y Elías nos deja una más. Cuando decidimos irnos de la realidad, cuando decidimos no enfrentar la realidad, cuando decidimos no aceptar la voluntad de Dios. Verso 5 del mismo capítulo 19. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Se lo explico. Cuando yo no acepto, quedo incapacitado, quedo dormido. No pasa nada, no avanza nada, me estanco, no avanzo, ahí me quedo. No avanza. No avanza, no avanza. Se quedan dormidos, se quedan ahí. No sé cómo es la palabra. Denme un sinónimo. En un letargo, gracias. Ahí en un letargo. No avanza. ¿Qué pasó?
Yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece. Y todo el resto avanza. Todo el resto empieza a ver milagros. Todo el resto empieza a ver cómo Dios resuelve, cómo Dios hace. Pero el que va en contra se queda ahí estancado viendo cómo todo el mundo resuelve mientras él resuelve su conflicto con Dios. Sin aceptación. Ese es el número 7. Sin aceptación quedamos quietos, dormidos, sin actuar. Y termino diciéndole esto. Cuando nosotros decidimos no aceptar el propósito de Dios, difícil, fuerte, complejo, como sea, cuando usted no acepta la realidad que tiene hoy con su pareja, con su esposo, con su esposa, con su hogar, cuando quizá no entiende que todos somos responsables de lo que vivimos. Anoche lo hablamos con las parejas. Anoche tuvimos una reunión preciosa. 65 parejas tuvimos anoche. Una bendición, tremenda bendición. Y anoche le damos al esposo y a la esposa. Y le decíamos a la esposa, así como usted espera algo de su marido, él también espera algo de usted. Así como usted está esperando hace años de él, quizá él lleva los mismos años esperando de usted. Y anoche enseñábamos que tenemos que aprender a cuidar la parte emocional, emotiva de nuestra pareja. Y dábamos las claves cómo hacerlo. Creo que el último punto, el octavo, ¿verdad? La octava enseñanza nos la deja Jesús. Nos la deja Jesús en su discurso del capítulo 6 de Juan. Desde ese momento, versículo 66 del capítulo 6 de Juan. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? ¿Ustedes también se quieren ir? Jesús les dejó la puerta abierta. Y creo que esa es la enseñanza. ¿Usted no le gusta la voluntad? ¿Usted está en contra? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que no le agrada? La puerta está abierta. ¿Ustedes también quieren irse?, preguntó Jesús. ¿Ustedes también quieren retrasar el proceso? Háganlo. Bien pueden ir saliendo por esa puerta, decía el Señor. ¿Ustedes también quieren? ¿Eso qué significa? Yo estoy colocando palabras más. Estoy haciendo una alegoría. Esa puerta está abierta. Si desean, arranquen. Váyanse. Pero donde estén, los voy a alcanzar. Donde estén la voluntad del Señor los va a alcanzar. Donde estén el propósito de Dios los va a alcanzar. Donde estén el propósito del Señor se va a hacer evidente en la vida de cada uno. Y ahí las cosas van a cambiar. ¿Sabe cuál es el mejor ejemplo para darnos cuenta que el propósito se cumple o no se cumple? Jonás. Huyó, corrió, pagó, estuvo feliz de huir de la voluntad de Dios. ¡Ay, qué alegría siento porque ya me quito! Los pastores intensos que me llaman cada vez que me pierdo ya, gracias a Dios, no me van a volver a llamar. ¡Aleluya! Ok, no hay problema. Quiero decirte algo. Podés estar feliz porque te quieres largar lejos de la voluntad del Señor. Ok. Pero por lejos que vayas, lejos el Señor te alcanza. Por lejos que estés, lejos el Señor estará pendiente de ti. Y tu proceso aquí o en la China seguirá igual. Tu proceso no lo puedes evadir. Tu proceso no lo puedes esquivar. Tu proceso hoy o mañana o en un mes o en un año seguirá vigente hasta que decidas aceptarlo y hasta que decidas que Dios haga su divina providencia, su santa, bendita y gloriosa voluntad en tu vida. Cuando Jonás lo entendió, las cosas para Jonás cambiaron. Cuando Jonás dijo: ok, Señor, entiendo, las cosas para Jonás empezaron a ser diferentes. Y no solo para Jonás, sino para todas las personas que estaban alrededor de Jonás. Quiero terminar diciéndote esto. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Todo lo que usted y yo estemos viviendo, el Señor nos dio la capacidad
El Señor nos dio el lomo para soportarlo. Todo lo que usted y yo estemos viviendo, el Señor nos hizo ampliamente capaces de vivirlo, ampliamente capaces de soportarlo, ampliamente capaces de afrontarlo. Usted que tiene un reto en su economía, usted que está peleando por su economía, por las deudas, por los negocios, porque quiere crecer, porque quiere hacer algo más grande. Si Dios le está poniendo retos, usted es un hombre o una mujer capaz de asumirlos. No esté buscando ayuda de nadie, no esté buscando salidas en uno o en otro. Póngalo todo en manos de Dios. Que si el Señor le dio la idea, que si el Señor le dio la visión, es porque el mismo Dios patrocinará la visión, patrocinará la idea, le hará crecer, lo ensanchará, le hará el hombre o la mujer grande, columna del cielo, para que usted pueda entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya. Usted joven que hoy lucha con la voluntad del Señor. Ay, ¿por qué? Mi corazón, mis sentimientos. Ay, es que, ay. Déjese en las manos del Señor. Suéltese. Deje que Dios haga. Deje que la voluntad de Dios fluya. No se vuelva estorbo para la voluntad de Dios. No sea usted el causante de una maldición. Suéltese en las manos del Señor. Deje que Dios trate y fluya. A usted, hombre y mujer, que están frustrados con su matrimonio, que están opacados, que están bajoneados, que están como Madame Bovary, con un síndrome de bovarismo evidente, con una insatisfacción crónica. Creo que el primer paso es aprender a aceptar que Dios te dio un esposo y una esposa que quizá tú no has sabido manejar, que quizá tú no has sabido discernir el corazón, que quizá tú no has sabido entender qué es lo que hay en ese corazón de ese hombre o esa mujer. Eso no es culpa del Señor. Pero si Dios te unió en un matrimonio, es porque el propósito de Dios era que estuvieras con él o con ella. No con otro, no con otra. No vayas en contra de la voluntad de Dios. No pienses que abandonando resuelves, porque te llevas la basura para donde vayas. La basura está contigo. La basura no está en la casa. Amén. Eso es como, y doy siempre el mismo ejemplo cuando hago consejería pareja. Si yo estoy en esta casa y en esta casa algo huele feo y yo digo es que es la casa y me voy para la casa del frente, pero me llevo la bolsa de basura conmigo a la casa del frente, la casa del frente olerá igual de feo y me doy cuenta que lo que huele feo no es la casa, lo que huele feo es lo que va conmigo. Mientras tú no afrontes tu realidad, mientras tú no te arrepientas, mientras tú no dispongas tu corazón, mientras tú no pongas el corazón delante del Señor y digas: Señor, haz conmigo como quieras, yo no puedo con esta lucha, yo no puedo con esta situación, la pongo en tus manos, Señor. Mientras eso no pase, vivirás como Jonás, huyendo, 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 pero tarde que temprano la voluntad del Señor te alcanzará. Tarde que temprano el juicio de Dios vendrá sobre ti. Tarde que temprano el Señor tendrá un plan contigo. Gústete o no te guste, ese plan tendrá su cumplimiento. Te lo digo como hombre de Dios y recíbelo como una palabra de parte del Señor. Como dice la canción, tú que estás pensando abandonarlo todo, tú que estás llorando ahora mismo sin consuelo, déjame decirte algo. La voluntad de Dios, el Espíritu de Dios viene sobre ti en este momento y viene para cubrirte y viene para levantarte y viene para decirte: todo va a estar bien, todo va a estar bien. Vas a abandonar esa frustración, vas a abandonar esa amargura, porque el Señor hoy mismo te va a levantar, te va a tomar en sus brazos y te va a llevar al lugar donde tú aspiras, en el tiempo y en el proceso que Dios decida, no como tú esperabas, no como tú querías, sino como Dios decida y en el tiempo que Dios decida. Cuando decidimos aceptarlo, nuestra realidad en Dios va a empezar a cambiar. Padre, te doy la gloria, Señor, esta mañana. Te alabo, te bendigo, Señor, y te glorifico. Te doy gracias, Padre,
por tu propósito, porque tu propósito es bueno, tu propósito es agradable, tu propósito es perfecto, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, por traer, Señor, esta palabra esta mañana. Te doy gracias, Señor, por mostrarnos realidades esta mañana. Te doy gracias, Señor, por permitirnos entender, Señor, que tu voluntad, Señor, no necesita a alguien que vaya en contra. Que tu voluntad no necesita a alguien que vaya, Señor, contra ella. Señor, que tú no necesitas mi aprobación para decidir sobre mí, Señor. Tú eres autónomo, omnisciente, omnipresente, Señor, todopoderoso. Padre, tú, Señor, no necesitas contar con mi concepto ni mi aprobación, Señor, para decidir sobre mi futuro, Padre. Hoy, Señor, yo que quizá tengo, Señor, Padre, esta situación crónica, Señor, yo que voy en contra, Señor, de ese proceso, yo que me siento insatisfecho, yo que me he sentido insatisfecha, Señor, yo que tengo, Señor, quizá esa sensación, esa frustración en mi vida, Padre. Hoy descanso en ti, Señor. Bájalo un poquito. Hoy descanso en ti, Señor. Hoy descanso en ti. Hoy descanso en tus brazos, Señor. Hoy descanso, Señor, en tu palabra, papá. Hoy vengo delante de ti, Señor. Pongo mi vida delante de ti, Señor. Padre, perdóname por vivir frustrado con mi vida. Perdóname por vivir, Señor, inconforme con mi vida. Por vivir inconforme con mi matrimonio. Por vivir inconforme con mi trabajo. Por vivir inconforme, Señor, Padre, con los papás que me tocaron, con los hermanos que tengo. Por vivir inconforme con el trabajo que tengo, con la economía que tengo. Padre, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque no he afrontado mi vida como debo hacerlo. He pensado vivir quizá en un mundo, Señor, de fantasía. Padre, y pensando en eso me he equivocado. Pensando en eso, Señor, he cometido errores, Señor. Padre celestial, y cada una de estas 7 consecuencias de querer ir en contra de tu voluntad las he vivido, las he afrontado, Señor. Hoy quiero descansar en ti, Señor. Hoy vengo a ti, Señor amado. Hoy vengo a darte la gloria, papá, a ti por esta palabra, Señor. Porque hoy abres, Señor, mis ojos espirituales, Señor. Como abriste los ojos del criado que estaba, Señor, con el profeta Eliseo. Ese criado solamente veía una realidad física, pero Eliseo le mostró una realidad espiritual. Pero Eliseo le mostró que la voluntad del Padre era otra. La voluntad del hombre era morir ahí, pero la voluntad del Padre era darle una enseñanza, mostrarle un milagro, Señor, sacarlo avante, Padre, de esa guerra que vivía, de ese temor que sentía, Señor. Padre, gracias, Jesús. Señor, no tengo a dónde ir si no voy contigo. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iré, Señor, si no es contigo, Señor? ¿A dónde puedo ir, Señor, de tu presencia? Señor, puedo irme a la China, a la Conchinchina, puedo irme a la luna si quiero, Señor, pero en la luna me alcanzarás. En la luna estarás conmigo, Señor. Y allá me volverás a traer con lazos de amor, Señor. Porque si eres tú, Señor, la pelea de Jonás fue porque Jonás sabía que tú ibas a tener misericordia de Nínive. La pelea de Jonás fue porque cuando Jonás, Señor, se dio cuenta de tu voluntad, dijo: Jonás, yo he sabido que tú eres Dios de misericordia, que se arrepienta del juicio. Dice en ninguna versión. Y otra dice que tiene compasión en medio del juicio. Padre, gracias, porque sé que con esta palabra tú estás trayendo con lazos de amor a muchos. Estás trayendo con lazos de amor a muchas que han querido huir, que han querido evadir, Señor, tu voluntad, que están inconformes con ella, Señor. Hoy los traes con lazos de amor, Señor. Hoy los traes con lazos de amor nuevamente. Hoy vuelven a tu regazo. Hoy vuelven a tu propósito, Señor amado. Te doy gracias, papá, porque estás trayéndolos nuevamente, Señor. Hoy me paro en la brecha, Señor, y me paro junto con, Señor, mis hermanos que están en este lugar, y me paro junto con los que están allá en casa orando, Señor. Y hoy, Señor, me paro en la brecha, Señor, para reprender todo espíritu diabólico, todo espíritu demoníaco, absalónico, todo espíritu de rebeldía, Señor, todo espíritu, Señor, que vaya en contra de tu voluntad, Padre. Señor, hoy declaro, Señor amado, hoy confieso que el poder de Cristo
Cristo es evidente. Hoy confieso que la sangre de Jesús, Señor amado, Padre, se riega, es derramada, Señor, sobre cada hombre y mujer, Padre. Hoy te pido con mi corazón, Señor eterno, Padre, que nuestros planes, Señor, sean como nada delante de los tuyos. Hoy te pido, Padre, que la voluntad de hombres y mujeres, de jóvenes y jovencitas, hoy quede rendida, Señor, a tu voluntad. Hoy yo te pido, Padre, el propósito, Señor divino, con el que tú, Señor, nos has llamado, se cumpla, se cumpla, se cumpla, se cumpla, Señor amado. Padre, no permitas que nosotros mismos seamos estorbos para que tu realidad, Señor amado, para que tu propósito, Señor, se cumpla en nuestras vidas, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, el Espíritu de Jesús hoy está coloco aquí esta en iglesia en esta tus noche. manos. Levanta tus Descansamos en brazos ti ante su y presencia, descansamos en tu propósito, Señor, rindiéndote a en Él, el nombre poderoso adorándole a Él. de Cristo Jesús. Oh, Cristo. Amén y amén. Súbele la pista. ¿A dónde más podría ir? Padre, ¿a dónde más iremos, Señor? ¿Dónde más podemos ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida, Padre, son gracias, verdad. Jesús, porque tú haces vida, Señor, Tus tu palabras palabra son en nuestra eternas. vida. En el nombre Te de Cristo adoramos. Jesús, te amamos, papá. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Bájale despacio. Muy bien. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús.